Hola, este es un nuevo video para hacer una grabación de la quinta lección de la segunda temporada del curso de conceptos jurídicos fundamentales. Entonces ya vimos el concepto de democracia, ya vimos el concepto de libertad, el concepto de política, de globalización y esta quinta lección está dedicada al tema de la moral. ¿Qué es la moral? Vamos a dar una definición que es la definición más usual sobre el tema de la moral, que es la que se entiende sobre moral. La moral sería todo el conjunto de actividades o de actitudes y de comportamientos que tienden al bien. Entonces, pues claro, digamos que aquí viene el cuestionamiento. ¿Y qué es el bien? ¿Y cuáles son todo ese conjunto de actitudes o de hábitos o de comportamientos que llevan al bien? Hay varias formas de entender la moral, digamos. O sea, hay varias actitudes frente a la moral. ¿Por qué? Porque hay diferentes, digamos, filosofías sobre comportamientos que pueden llevar al bien. Entonces me explico. Por ejemplo, hay una moral cristiana, hay una moral islámica, hay una moral judía, hay una moral por consenso, de un conjunto de actitudes o de comportamientos que pueden llevar al bien. Entonces ahí viene la discusión. ¿Será que la moral se puede determinar por consenso? Hay una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, es una sentencia del magistrado Jorge Arango Mejía, la Corte Constitucional de Colombia, porque en el Código Civil colombiano se habla de la moral y las buenas costumbres como principio de interpretación del Código Civil. Y en la sentencia, este magistrado Jorge Arango Mejía, que fue el magistrado ponente de esa sentencia, decía que la moral en Colombia se debía entender, para el caso del Código Civil, la moral por consenso. O sea, que lo que es bueno o malo, en términos civiles o como interpretación del Código Civil, era lo que la gente en general determinaba como que es bueno o malo. Por ejemplo, es como si yo haga una votación sobre si la gente está de acuerdo o no sobre el aborto. Entonces, si el 60% de las personas dice que está bien y 40% de las personas dice que está mal, pues el aborto entonces está bien, porque la mayoría de la gente lo ha dicho. Esa es la moral por consenso. ¿Por qué? Porque antes de 1991 y antes de esta sentencia se tenía se comprendía o se entendía que la moral de la cual hablaba el Código Civil era la moral cristiana. El Código Civil colombiano estaba influido por la moral cristiana que había sido redactado por Andrés Bello para Chile en el siglo XIX y que Colombia lo había importado a nuestro país. O sea, que se había importado, se había copiado el Código Civil chileno. Entonces, la moral por consenso. La moral cristiana, ¿qué quiere decir eso? Pues que el cristianismo, la Iglesia Católica, dice lo que está bien o lo que está mal. Empecemos por los 10 mandamientos. Es un código moral. No matar, no robar, no desear la mujer del prójimo, amarás y respetarás a tu madre y a tu padre, no jurarás el santo nombre de Dios en vano. Son códigos de comportamiento, o sea, matar está mal, robar está mal, eso es la moral, digamos. Y hay diferentes tipos de moral. Hay una ciencia social que estudia eso, que es la ética. La ética entonces estudia todo el conjunto de las morales. La moral se puede obtener por consenso, pero también cada religión tiene una moral. Cada pueblo tiene una moral, incluso. Obviamente muchos de esos comportamientos morales están adaptados en las leyes positivas, están adaptados en las leyes o en las normas jurídicas. Voy a poner un ejemplo. Colombia. Colombia es un país mayoritariamente católico. En 1991 el Estado colombiano dejó de ser católico confesionalmente. La Constitución del 86, que era la anterior constitución que regía en Colombia, decía que Colombia era un Estado católico. En el 91 eso cambió. La Constitución del 91 reconoce todas las religiones y el Estado colombiano dejó de ser un Estado oficialmente católico. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con la moral? Pues que muchas de las normas, digamos, cristianas o católicas, yo no diría que fueran adoptadas como normas positivas en el Estado colombiano,
porque eso ya no sería un estado religioso, perdón, un estado confesional, sino un estado ya religioso. Colombia nunca ha sido un estado religioso, como sí sucede en otros países. Pero muchas de las normas positivas que tenía Colombia, pues eran, digamos, una consecuencia de la moral cristiana que teníamos en Colombia. Por ejemplo, el tema del aborto, ¿no es cierto? Para el cristianismo el aborto está mal, entonces Colombia prohibía el aborto. La eutanasia, Colombia prohibía lo que se llamaba el homicidio piadoso. ¿Por qué? Por influencia de la moral cristiana. El matrimonio entre homosexuales no estaba, no estaba bien visto, no era aprobado por la normatividad civil. ¿Por qué? Porque para la moral cristiana el homosexualismo y las parejas homosexuales o el matrimonio homosexual no va con la moral cristiana. Lo mismo podríamos decir de otro tipo de morales. Entonces la moral, por ejemplo, judía o la moral islámica, entonces pues se traducen en muchas normas positivas. Entonces alguien me pregunta, bueno, entonces hay una diferencia entre las normas jurídicas, las normas positivas y las normas morales. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchas normas jurídicas que tienen un contenido moral. Por ejemplo, la norma que prohíbe el homicidio es una norma que contiene una norma moral que está en diferentes, digamos, ordenamientos morales. Por ejemplo, uno, pues la moral cristiana, es un mandamiento de la ley mosaica, no matarás. Igual hay una norma positiva y en casi todos los ordenamientos positivos está la prohibición de matar. Entonces, una norma moral también se lleva a la norma positiva. O sea, ¿está mal como un comportamiento que lleva al bien matar? Sí. ¿Por qué? Porque le causa daño a un ser. Todo lo que le cause daño a un ser está mal, ¿no es cierto? Entonces es inmoral. ¿Matar es inmoral? Sí, porque le causa daño a un ser. Y eso también lo prohíben las normas positivas y tiene un castigo. Y ese castigo puede ser llevar a la persona a la cárcel, bueno, la pena de muerte en algunos países, la cadena perpetua, ¿no es cierto? De otro lado, hay normas que son jurídicas, pero que probablemente no tengan un contenido moral, ¿no es cierto? Que son normas, por ejemplo, las normas procedimentales, las normas de procedimientos. Que usted tenga que, a una demanda tiene que presentar la fotocopia de tal cosa, ¿sí? Que usted tenga que presentar para solicitar una personería jurídica una certificación de una persona que vaya a pertenecer a una junta directiva. ¿Eso está bien? ¿Está mal? No, pues las normas procedimentales, aunque son jurídicas, podemos decir que no tienen un contenido moral. Y uno dice, entonces, ¿por qué se adaptan en el ordenamiento positivo? Porque muchas veces se adoptan normas positivas no solo para, digamos, adoptar comportamientos morales, sino para producir unos efectos en la sociedad, como puede ser agilizar trámites, incentivar comportamientos, por ejemplo, que la gente pueda eh, eh, emprender empresas, que la gente pueda constituir empresas. Entonces muchas veces hay normas que no tienen un contenido moral, son el típico caso de las normas procedimentales, las normas instrumentales. Y hay normas morales que no son positivas, o sea, que tienen un contenido moral, pero no son normas positivas. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el tema de los malos pensamientos, de tener malos pensamientos, ¿no es cierto? Uno puede tener malos pensamientos y eso puede llegar a ser inmoral, ¿no es cierto? Pero no es una norma positiva. Alguien dice, bueno, pero eso es una norma religiosa. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, el simple hecho uno de pensar en pecar ya es pecado. ¿Y eso es una norma moral? Sí, viéndolo desde un punto de vista, digamos, amplio, pues las normas religiosas desde ese punto de vista, pues tienen un contenido moral. Los malos pensamientos podrían ser inmorales, pero son antijurídicas o son o no son jurídicas o están reprimidas por el ordenamiento jurídico o castigadas por el ordenamiento jurídico positivo. No. Entonces, hay normas que son jurídicas y que son morales también. Hay normas jurídicas que no tienen un contenido moral y normas morales que no tienen
un contenido jurídico, ¿no es cierto? Generalmente muchas normas religiosas, ¿cierto? Tienen un contenido moral porque se cree que eso lleva al bien. ¿Sí? Por ejemplo, tener pensamientos positivos o por lo menos no negativos desde el punto de vista, por ejemplo, religioso lleva al bien, pero eso no está reprimido desde el punto de vista jurídico. Entonces, claro, el gran problema de la moral es que es el bien, no causarle daño a un ser, ¿no es cierto? Eso sería lo moral es lo que genera el bien, y lo inmoral es causarle daño a un ser, que sería el mal, ¿no es cierto? Pero claro, hay diferentes puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo moral y qué es inmoral? ¿Quién dice que es algo moral o quién dice que es algo inmoral? Entonces, pues la religión dice que es moral o que es inmoral dentro de su propio campo de acción, ¿no es cierto? La Corte Constitucional de Colombia entonces ya dice que se obtiene por consenso, lo que está bien o lo que está mal. La sociedad determinaría la moral. Eso es peligroso, porque obviamente pues sería la sociedad la que votaría qué está bien y qué está mal. Y pues eso es, digamos, es arriesgado, pero ya lo vimos, este problema en el tema de la democracia. Y pues en una sociedad democrática, pues esas son las reglas del juego. La sociedad determina lo que está bien o lo que está mal. Y ya lo vimos, por ejemplo, en el caso del referendo sobre el tema de la adopción por parte de parejas homosexuales en Colombia. El Congreso dijo, el Congreso de Colombia no le dio luz verde al referendo porque dijo que ahí se estaba tratando sobre derechos de dignidad humana y que sobre eso no se podía someter a una votación. No se le podía pedir a la gente que votara sobre derechos de dignidad humana. Eso es algo, digamos, que trasciende el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico colombiano no es naturalista, es positivista y es democrático. O sea, aquí en Colombia y en acorde con lo que dijo la Corte Constitucional, quien determina quién está bien o qué está mal no es la Iglesia Católica, no es una iglesia en particular, es el pueblo. El pueblo define y pues el pueblo tiene muchas formas de manifestarse. Una a través de los congresistas en el Parlamento, que es lo que se denomina el constituyente derivado o secundario, constituyente derivado más técnicamente hablando. La otra es a través de un referendo, una consulta al pueblo donde se le pregunta, ¿usted cree que está bien o está mal? Por ejemplo, la dosis mínima de narcóticos, o el aborto, o la eutanasia, o la adopción por parte de matrimonio de parejas homosexuales. La otra forma de preguntarle a la gente pues sería a través de una asamblea nacional constituyente, ¿sí? Que la gente vote por una asamblea nacional constituyente y esa asamblea nacional constituyente determine una serie de lineamientos de rango primario o de rango supremo, ¿no es cierto? Bueno, hay mucha, digamos, este tema de la moral. Hay un filósofo que también habló sobre este tema, ya lo habíamos visto cuando vimos el video de la libertad, que es Kant. Kant también, pues como yo dije, era el gran filósofo de la libertad. La libertad está muy ligada a la moral. Les voy a poner un ejemplo. En Colombia se está discutiendo, en este momento que estoy grabando el video, se está discutiendo una ley. Probablemente la ley salga o la ley no salga de alguna forma o de otra, sobre el tema de la tauromaquia. Entonces una persona en Twitter escribió que se debía dar luz verde a las corridas de toros, o sea, que se permitieran las corridas de toros en uso de la libertad. Porque uno debe ser libre de hacer lo que uno quiera, incluido asistir a corridas de toros o organizar corridas de toros. Eso decía la persona en Twitter. Entonces yo le respondí, no es en uso de la libertad, sino del libertinaje. Porque cuando ya lo vimos, todo ese conjunto de actitudes y de conductas que llevan a generarle un mal a un ser, ¿no es cierto? Pero se hace en uso de mi libertad. Eso no es libertad, eso es libertinaje. ¿Sí? Es, por ejemplo, un asesino, un violador. Él va y asesina porque es libre, o viola porque es libre, sí. Pero entonces eso no es libertad, eso es libertinaje, porque es una persona que está atenazada por sus vicios, por sus malos comportamientos. Los vicios son una serie de comportamientos que le atenazan a uno unos hábitos que le genera a uno el mal. Sí, por ejemplo, un drogadicto es víctima de sus vicios y esos vicios le generan una conducta negativa
y le generan un daño. ¿A quién le están generando un daño? Al propio adicto o al propio alcohólico, a la persona que es víctima de ese mal comportamiento. En el caso de los toros, se le está generando daño a un ser y ese ser es el toro. Alguien dice, pero es que los toros no son seres. Sí, señor, en la legislación colombiana los toros son seres sintientes. O sea, los animales en Colombia ya no son objetos, son seres. No son seres humanos, pero son seres con derechos. Derecho a no ser maltratado. Entonces, ahí viene el tema de la libertad. Entonces, Kant hablaba sobre el tema de la libertad y sobre la moral. Ya hablamos en el curso de la libertad sobre el aforismo que tenía Kant sobre la libertad y sobre la moral. Actúa de tal forma que tu actuar sea una ley universal. O sea, actúa de tal forma que todos los seres, que todas las personas actuaran de tal forma como que tú actúes. ¿No es cierto? Eso es como hacerle el bien a todo el mundo o no le haga lo que a usted no le gustaría que le hicieran. ¿Sí? Si a usted no le gusta que lo mate, pues no mate. Si a usted no le gusta que lo torturen, no torture. Más aún, si usted quiere que le hagan algo bueno a usted, hágalo con los demás. Si usted quiere que la gente sea compasivo con usted, sea compasivo con los demás. Ese sería más o menos el tema de la moral kantiana y de la libertad en términos kantianos. Lógicamente la moral pues ha sido explorada por muchos filósofos, entre esos Nietzsche, el filósofo, no Nietzsche es el grupo Nietzsche, salsa aquí, Nietzsche, filósofo que hablaba sobre el hombre moral, el superhombre. ¿El superhombre quién es? Para Nietzsche, pues el hombre que ya no necesita leyes, el hombre que sabe comportarse porque tiene un comportamiento moral, entonces ya no necesita de que el Estado le diga que está bien y que está mal, que pues sería, digamos, el ideal, digamos, al cual se tendría que llegar. O sea, llegar a una sociedad en la cual el Estado no le diga a las personas, esto está bien, esto está mal, sino que los hombres por su propia conciencia, los hombres por su propio sentido moral, actuaran de una forma u otra. Pero pues eso es una discusión también sobre el tema de la anarquía, que ya lo hemos discutido. Y ahí viene el tema del derecho. Entonces, pues hay autores pues, como Bodenheimer que afirman que el derecho es un punto medio entre la anarquía y el despotismo. O sea, el derecho está en el punto medio de la civilización, donde no hay un dictador que impone las reglas, pero tampoco donde no hay reglas, donde hay cero reglas. No, hay unas reglas que son impuestas por un aparato gubernamental institucional que ha sido creado por consenso, por la decisión de las personas de crear un organismo supraindividual, o sea, que va más allá de la libertad de las personas y que determine las reglas de conducta en esa sociedad. Eso pues ha sido, digamos, estudiado por los contractualistas, los filósofos contractualistas del liberalismo, como John Locke, como Rousseau, pues como el mismo Hobbes, aunque Hobbes decía que ese contrato realmente no era un contrato democrático, sino era una especie como de fiducia. Las personas le ceden su libertad a un ente estatal y ese ente estatal dice de una forma, digamos, cuasi dictatorial cuáles son las reglas, a diferencia de lo que afirmaba Locke o lo que afirmaba Rousseau. Locke decía que debía surgir un tercero, que era como un árbitro, o sea, para Locke el Estado es como un árbitro de las diferencias entre las personas y para Rousseau ese tercero es prácticamente la voluntad del pueblo, es la voluntad popular, es lo que llamaba Rousseau la soberanía popular, ¿no es cierto? Entonces, este tema de la moral, lógicamente suscita muchas dificultades. Hay muchas personas que me han dicho, bueno, ¿y usted dónde saca esa definición de la moral? Que la moral es todo lo que tiende al bien, o todos comportamientos que tienden al bien. Es como si yo dijera que una mesa es una tabla que tiene 4 o 3 patas y que se sostiene sobre el piso y alguien me dijera, ¿y usted dónde saca esa definición de mesa? Pues es que eso es una mesa. Lo mismo la moral. La moral es eso. Lo que pasa es que hay diferentes morales. Alguien pensará, bueno, pues la moral es relativa. Que la moral es eh, para lo que es bien para mí, de pronto no es bien para otra persona. ¿Sí? Esa es una discusión compleja porque, lógicamente, eh, tiene que ver con el estado de conciencia de cada persona y con el estado de civilización de cada persona. Por ejemplo, ¿matar está bien o matar está mal? Para todas las personas, yo pienso que hacemos una encuesta para el 99% de las personas matar está mal.
¿no es cierto? Robar está bien o robar está mal. Entonces, pues yo creo que para el 80-90% de las personas robar está mal. O sea, hay algo en el interior del individuo que podríamos llamar la conciencia o la recta razón que lleva a determinar lo que está bien o lo que está mal. Hay una escuela griega que es la escuela de los estoicos, de la cual hacía parte el filósofo griego Séneca. Ellos afirmaban que había un comportamiento natural que trascendía las conductas creadas por los hombres en el campo político, en el campo jurídico, ¿no es cierto? Y que esos comportamientos era lo que podría llamarse la moral universal, y que el hombre tenía que ponerse a tono con esas leyes universales. Ese es el principio del justnaturalismo, ¿no es cierto? Hay personas que creen eso. Yo personalmente, creo en eso. Ahí la dificultad es saber cómo conocer esas leyes universales del comportamiento humano, que trascienden las leyes artificiales de la creación estatal o jurídica. Pues está la razón, ahí también está Santo Tomás de Aquino, que hablaba también no solo de la razón, sino también de la fe. No es fácil, porque ese ha sido el dilema de los filósofos desde hace muchos años, y de la religión. Si nosotros supiéramos exactamente lo que está bien y lo que está mal, y totalmente, y tuviéramos un consenso sobre eso, pues nuestra civilización humana no tendría guerras, no tendría conflictos, pero en gran parte los conflictos humanos devienen de eso, de las diferencias entre lo que está bien o lo que está mal. Pues estaba leyendo un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, y pues para los nazis estaba bien, por ejemplo, el tema de la, de la raza aria, y estaba bien el tema eh, de la discriminación contra los judíos. Para ellos eso estaba bien, pero pues la discriminación está bien, está mal. Por ejemplo, yo alguna vez hice ese ejercicio una vez en una clase, y un alumno me decía que sí, que para él estaba bien la discriminación. Y yo le dije, bueno, pero pues uno, yo no diría que por intuición, sino por sentido común, y utilizando la regla kantiana moral, pues piensa que la discriminación está mal. ¿Por qué? Porque dentro de la moral cristiana, uno no debe hacerle a los demás lo que uno quiere que le hagan a uno. Entonces, si uno discrimina y uno piensa que la discriminación está bien, a uno también lo podrían discriminar. Por ejemplo, pues si uno vive en una sociedad donde hay mayoritariamente gente de color, de raza blanca o de tez blanca, y van a discriminar a las minorías que no tengan este color de piel, pues se impondría un comportamiento discriminatorio. Pero supongamos que fuera al revés, que uno estuviera en una sociedad de raza, no, pues de raza oscura, y que lo discriminaran a uno. A uno no le gustaría que lo discriminaran. O sea, a mí no me gustaría ir a un sitio donde las personas no tuvieran el mismo color de mi piel y me dijeran, es que usted, eh, por ser raza blanca, usted tiene que vivir en un barrio no sé cómo, no puede entrar a tal sitio. Que es, por ejemplo, el tema de los latinoamericanos. O sea, como un latinoamericano puede decir, sí, por ejemplo, hay muchos latinoamericanos que a veces van a países europeos y se sienten discriminados. En Estados Unidos incluso se sienten discriminados. Entonces, ¿a usted le gusta que lo discriminen? No, entonces la discriminación está mal. Si a usted no le gusta que lo discriminen, pues entonces la discriminación está mal. Este tema de la moral, pues, fue abordado por Kant, fue abordado por los antiguos griegos, por, por los estoicos, por ejemplo. Séneca, que fue un filósofo estoico, era un filósofo romano, de hecho, pero se había eh, instruido, se había formado con la escuela de los estoicos griegos. Hay un emperador romano que de hecho era estoico, que era el emperador Marco Aurelio, que ese fue un tema que yo traté en un video anterior. Está la moral cristiana, entonces pues está Santo Tomás de Aquino, está San Agustín, ¿no es cierto? Y pues después vienen los justnaturalistas racionalistas que decían que sí, que había una ley moral superior al ente estatal y que uno podía a través de la razón conocer esas leyes morales, no a través de la fe ni que una religión le dijera a uno esto está bien, esto está mal, ¿no es cierto? Yo pienso que en gran parte este tema de la moral podría resolver muchos de los problemas del hombre, ¿sí?
y por sentido común. O sea, si nosotros practicáramos con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, no habría ninguna dificultad. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres. O sea, por ejemplo, en Occidente ya hay una paridad entre hombres y mujeres, pero por ejemplo en Oriente todavía no. Entonces uno le podría preguntar con todo respeto, pues lo hablo con todo respeto, a una persona oriental y diría, bueno, ¿usted considera que la discriminación está bien, está mal? Y yo, no, está bien. Y con respecto a las mujeres, diría, pero es que la mujer es un ser humano, obvio. Entonces, ¿a usted le gustaría que lo discriminaran, por ejemplo, por ser hombres? En una mujer, en una sociedad donde dominaran las mujeres, ¿a usted le gustaría que lo trataran como un ciudadano de segunda categoría y que le pegaran y que hicieran con usted lo que hiciera por ser hombre? Yo diría, no, pues lo mismo, no haga eso mismo con las mujeres, ¿sí? Que ese es un debate que existe pues en las sociedades islámicas y sin embargo pues cada religión y cada cultura son o deben ser objeto de respeto, digamos, pero yo pienso que este tema de la moral, si nosotros le ponemos un poco de sentido común y de razón, pues se podría resolver, se podría resolver. Lo que pasa es que falta, digamos, en este tema de la moral falta mucha reflexión, en este tema de la moral falta mucha sensatez, ¿sí? Eh, a veces uno tiene que estudiar los comportamientos de otras personas, y ahí viene el tema de la cultura, por eso es tan importante leer, por eso es tan importante ver videos de YouTube sobre estos temas, por eso es tan importante leer sobre la historia, ¿sí? Bueno, porque es muy fácil criticar, entonces uno, por ejemplo, decir, no, es que los islámicos están, o los judíos, o los budistas, o lo que sean. Cuando uno lee, uno puede ponerse en el zapato de la otra persona, ¿sí? Hay alguien, no sé si fue eh, Borges, tal vez, o algún escritor, no sé si fue Borges o, o de pronto Vargas Llosa, no sé, algún escritor latinoamericano, yo creo que fue Borges, que decía que la cultura era tolerancia, la cultura es tolerancia, ¿sí? La cultura es ponerse en el lugar de los demás, ¿sí? Y por eso es tan importante leer, por ejemplo, de historia, de otras culturas, saber por qué se llegó ahí, ¿no es cierto? Cuando uno lee sobre otras culturas, uno puede ponerse en el lugar de las demás personas. Y eso es importantísimo, ponerse en el lugar de los demás. Los hombres ponernos en el lugar de las mujeres, los de raza blanca en el lugar de la raza negra, los católicos ponernos en el lugar de los ateos. Podemos dialogar. No necesariamente yo voy a imponer mis ideas sobre los demás, ¿sí? Sino simplemente dialogar, ¿sí? Por ejemplo, algún islámico me puede decir, no, para mí la mujer simplemente pasa esto. Yo le digo, no estoy de acuerdo, pero eso no implica que yo me mate con el islámico o que el islámico me mate a mí. Entonces, si no es un radical, pues. Lo mismo pasa con los judíos, o sea, podemos dialogar, ¿no es cierto? Y discutir, ¿para usted está bien esto? Me dice, no, para mí sí, pero podemos dialogar y ponernos de acuerdo. Como yo siempre al final doy un tema editorial sobre el tema de la moral, o sea, ¿qué sería la moral en una nueva sociedad? Y yo creo que definitivamente no implica que se acaben las religiones en una nueva humanidad, en una nueva sociedad. No implica que se acaben las religiones. No implica que se acaben las nacionalidades. No implica que se acaben las culturas. Lo que debe haber es diálogo. De hecho, como se llama uno de mis blogs, F Diálogos, se llama así el blog. Podemos dialogar, ¿sí? Si mi vecino es judío, pues yo no me voy a meter a celebrar el Hanukkah y el Ramadán de los islámicos. Pues sí, yo no me voy a meter a celebrar el Ramadán de los islámicos ni el Hanukkah de los judíos, y los judíos no van a celebrar la Semana Santa, pero eso no implica que yo me mate con el judío o que yo me mate con el islámico. Y para eso es interesante leer. Tenemos que leer y dialogar. Entonces yo puedo escuchar la historia de los judíos, nos pueden contar una serie de cosas, los islámicos nos pueden contar una serie de cosas, los budistas nos pueden contar una serie de cosas, con los ateos nos pueden contar una serie de cosas, ¿no es cierto? Siempre y cuando eso no afecte, no le genere un mal a otra persona. Por ejemplo, ahora la discusión con los taurinos, ¿sí? Ni si usted puede dialogar con los taurinos, sí, yo estuve, por ejemplo, en un foro, escuché a los taurinos,
todos sus argumentos me parecen equivocados, pero yo no me salía a golpearme con los taurinos, ni salimos a pegarnos un tiro, ni nada. Yo escuché los argumentos y yo llego a mis blogs, escribo o mis videos, ¿ya? Lo mismo eran los taurinos, pero eso no implica que nos matemos ni que nos demos puños ni eso. Podemos dialogar, pero, por ejemplo, mi consideración es que es una actividad inmoral. Para ellos es moral. Más aún, es moral y está, en Colombia por ahora está respaldada por las leyes. Eso es una discusión que a mí me parece que es un caso, por ejemplo, donde las leyes, ese es el otro caso, donde las leyes incorporan conductas inmorales. Las leyes positivas, por ejemplo, la ley colombiana ¿cómo puede amparar las corridas de toros, por ejemplo? Sí, yo sé que muchas personas son taurinas, de pronto se pueden sentir insultadas, pero es que ahí sí hay una clara inmoralidad y es que se le está generando un daño a una persona. No a una persona, a un ser, en este caso un animal, incluso a las mismas personas. Por ejemplo, los niños, que los niños vayan a ver las corridas de toros, que de hecho ya la Organización de las Naciones Unidas lo estaba diciendo, que los niños no debían ir a corridas de toros, que se le recomendaba a las sociedades, a los estados, que impusieran normas para que los niños menores de 18 no fueran a corridas de toros, por ejemplo. O sea, la misma Naciones Unidas dice, eso es como, las corridas de toros son de salvajes. Pero ¿cuál es el tema de la moral en esta nueva humanidad, en esta nueva sociedad? Tenemos que convivir católicos, cristianos, evangélicos, musulmanes, ortodoxos, judíos, blancos, negros, ricos, pobres, amarillos, rojos, como sea, altos, bajitos, mujeres, hombres, todos en eso. Podemos dialogar y sobre todo, esta palabra me suena un tanto chistosa, culturizarnos, y es leer sobre los demás, leer las culturas y sacar definiciones y sobre todo reflexionarnos. A nosotros nos falta mucha reflexión. Yo tenía un profesor que me decía, Francisco, ¿tú cuando has llamado a una casa y que preguntes por una persona y te digan, no, qué pena, esa persona está pensando? ¿Sí? O sea, la gente como que actúa de una manera tan instintiva y a veces como tan irracional, a veces falta más racionalidad, a veces falta más tranquilidad. Por ejemplo, ahora en las campañas electorales, uno ve a la gente ofuscada, es que usted es un mamerto, y es que usted es un facho, y usted es un no sé qué. Hombre, ponerle tranquilidad a la cosa, ponerle como eh, serenidad. Y yo pienso que la moral se trata de eso. No se trata de imponer mi concepto sobre moral, que yo estoy dando un concepto sobre la moral, ¿no es cierto? Pero también se trata de ponerme en el lugar del otro y poder dialogar y convivir. Eso también es moral, de cierta forma. Eso también es moral. Convivir en paz. O sea, ponernos unas metas y llegar a esas metas. Si decir, bueno, queremos que haya prosperidad, sí, queremos que haya paz, y bueno, entonces no nos vamos a matar entre usted puede ser judío, yo puede ser... A mí alguien por internet me decía, pero entonces, ok, yo ¿por qué tengo que convivir con un judío? Pues yo tengo que convivir con un musulmán. Porque es que así es la vida. Por ejemplo, en Colombia están llegando gente de otras culturas orientales, japoneses, chinos, entonces, ¿por qué chino y japonés? ¿Por qué va a caminar en la calle con un chino, con un japonés? No, pues toca, porque así es la vida. Están llegando, por ejemplo, a Colombia, pues por la situación de Venezuela, por ejemplo, venezolanos. Pues uno tiene que convivir con los venezolanos y con gente de religiones y de culturas y de todos. Y todos podemos conversar, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, no creo que la moral se consiga por consenso. Yo creo que la moral se consigue más por reflexión, por recta razón, por lógica, ¿sí? Pero pues vivimos en una democracia y en la democracia el juego democrático es que lo que está bien está mal también lo determina el grupo social. Y eso fue lo que dijo la Corte Constitucional. No es un tema fácil. No es un tema fácil. Por ejemplo, yo en mi blog de FBG Diálogos tengo un video sobre la pornografía, que si la pornografía es moral o inmoral. Si la pornografía es moral o inmoral. ¿Sí? ¿A quién le está causando un mal la pornografía? ¿Un bien la pornografía? Es legal. La pornografía es legal, pero es inmoral o inmoral. ¿Sí? Por ejemplo, la prostitución. En la Corte Constitucional de Colombia no solo ha dicho que la prostitución es legal, sino que la prostitución no es inmoral. La Corte Constitucional. ¿Sí? Aunque el proxenetismo en Colombia como inducción a la prostitución sí es ilegal. Entonces me dicen, pues, ¿sí?
Pero yo no estoy diciendo, yo simplemente reflexionemos sobre eso. Para el que es católico, ultransir así, la pornografía es inmoral. O el que tiene una moral determinada, ir así, la pornografía es inmoral o la prostitución es inmoral. Pero se trata de dialogar, poner serenidad, de utilizar la razón que nos dio Dios, la lógica, ¿sí? Y no matarnos por barbaridades. Ay, usted piensa que eso está bien, pues yo pienso que está mal, entonces matémonos. No, ¿sí? Todo es un tema de diálogo, todo es un tema de convivencia. Utilizar, por ejemplo, la moral cristiana en el sentido de lo que dijo el Maestro Jesús. Amad al prójimo y a vosotros mismos y a Dios como ustedes mismos. Y háganle al prójimo lo que usted quisieran que le hicieran con usted. Eso también estaría en concordancia con lo que dijo un filósofo alemán, Kant, cuando dijo: actúa de tal forma que tu actuar sea una ley universal. ¿No es cierto? Bueno, hemos llegado al final de este video y también al curso de conceptos jurídicos fundamentales. Ha tenido 2 temporadas. La primera temporada tuvo 17 videos. Esta segunda temporada tiene 5 videos. En el primer video hablamos sobre el derecho. Este último video estamos hablando sobre la moral. Si ven ustedes cómo se interconecta, y la moral pues da lugar al derecho. O sea, es como la serpiente que se come a sí misma. En total han sido 22 videos. Varios de estos videos ya han tenido muchas visitas y les agradezco. Personas que me han mandado recomendaciones, se los agradezco, preguntas. Perfecto. Me pueden escribir a mi correo fbermudesg@gmail.com, en mi Twitter fbermudesg, mis blogs FBG Jurídico, FBG Legal, Proyecto Aricayasis, donde hablamos sobre todos estos temas. Voy a seguir haciendo videos en YouTube, pues Dios mediante. Me gusta pues el tema, como han visto, me gusta el tema de las películas. Entonces en este canal pues yo a veces pongo reseñas de películas o hablar de otros temas. El curso se acaba acá, o sea ya van a ser 22 videos y se puede ver desde el video 1 hasta el video 22, que es este video. La primera temporada son 17, este son 5. Culminamos así el curso. ¿Va a haber una tercera temporada? Probablemente no, porque me gusta llevar como, sí, una secuencia. Claro que van a haber videos, digamos, sobre temas. Yo no voy a dejar, ojalá pues no me canse. Voy a filmar videos hasta cuando me canse de filmar videos. Aunque a mí me gusta más el lenguaje escrito, pero pues este lenguaje, esta medio de comunicación es muy inmediato. La gente ahora es muy audiovisual, entonces pues el lenguaje escrito es chévere, pero pues que uno lo vean y todo, y le vean las expresiones y eso también es importante. Muchas gracias, les agradezco a las personas que han visto estos videos. Ahí van a quedar estos videos, ojalá le ayude a alguien para reflexionar, para pensar, y quedan aquí en YouTube. En internet, pues mientras existe internet, mientras exista YouTube, pues ahí van a quedar. Yo voy a hacer todo el esfuerzo para que no se borren. Y ahí quedan. Muchas gracias a todos, a todas las personas que me han colaborado, mis amigos, las personas que me han ayudado. Muchas gracias, las personas que me han mandado sugerencias. Vamos a seguir haciendo videos. Yo he pensado crear otros canales especializados, pero pienso que sí, no, fuera de eso no me gusta polucionar el internet con ahora llenar el YouTube de canales míos, uno para derecho, otro para cine, otro para no sé qué. El que no quiere ver videos de derecho, no ve los de derecho. El que no quiera ver videos de cine, no ve los de cine. Voy a seguir haciendo videos, pero ya no van a ser como de consecuenciales, como estos cursos. ¿Por qué? Porque me impone como una línea, digamos. O sea, yo por ejemplo, cuando empecé a hacer la primera temporada dije, van a ser 17 videos. Entonces me puse en la tarea de grabar los 17 videos. Entonces yo, uy, madre, voy en el 10, uy, no, me faltan 3, bueno, entonces, pero porque yo no me gusta dejar las cosas empezadas. Entonces ya grabé los 17 videos. Después dije, una segunda temporada para hablar, entonces son 5, entonces ya, este ya es el quinto. Entonces si me pongo a hacer más, digamos, más temporadas, pues la siguiente temporada va a ser de, no sé, de 3, supongamos. Entonces, ay, grabar los 3, no porque me dé mamera o pereza, sino porque eso me impone como una carga y pues como una responsabilidad, ¿sí me explico?
En cambio, pues cuando me provoque, pues grabo un video y listo, lo grabo. Pero vamos a seguir grabando videos. Mándenme sus sugerencias, mándenme sus recomendaciones, sus comentarios, escríbanme a mi correo o a mi Twitter, en el blog jurídico de Francisco Bermúdez Guerra o en el fbermudezg.wix.com/legal o a Proyecto Aricayasis, también hay una Proyecto Aricayasis, que hay una página web sobre eso. Muchas gracias a todos, un feliz día, muchas gracias, que estén muy bien.